En el presente trabajo se estudiará la aplicación del álgebra lineal en el campo de la ingeniería estructural. De manera particular se atenderá a la aplicación de los valores y vectores propios o eigenvectors mediante la diagonalización de matrices al análisis de mecánica de medios continuos para la obtención del estado tensional. Los conceptos de vector característico son muy empleados en diferentes áreas de las matemáticas aplicadas y de ingeniería. La raíz eigen proviene del alemán y significa propio. De hecho, los eigenvalores también reciben el nombre de valores propios o valores característicos de una transformación lineal o de una matriz, y los eigenvectors reciben el nombre de vectores propios o vectores característicos de una transformación lineal o de una matriz. Los valores y vectores propios pertenecen a los temas de mayor utilidad del álgebra lineal. Se usan en varias áreas de las matemáticas, física, mecánica, ingeniería eléctrica y nuclear, hidrodinámica, aerodinámica, etc. De hecho, es raro encontrar un área de la ciencia aplicada donde nunca se hayan usado. Puede parecer muy extraño, pero los valores propios de las matrices aparecieron publicados antes que las matrices. Esto se debe al hecho insólito de que, parafraseando a Cali, la teoría de las matrices estaba bien desarrollada a través de la teoría de los determinantes, antes de que siquiera se definieran las matrices. Según Morris Klein, los valores propios se originaron en el contexto de formas cuadráticas y en la mecánica celeste, el movimiento de los planetas, conociéndose como raíces características de la ecuación escalar. Desde aproximadamente 1740, Euler usaba de manera implícita los valores propios para describir geométricamente las formas cuadráticas en tres variables. En la década de 1760, Lagrange estudió un sistema de 6 ecuaciones diferenciales del movimiento de los planetas, solo se conocían 6, y de ahí dedujo una ecuación polinomial de sexto grado, cuyas raíces eran los valores propios de una matriz 66. En 1820, Cauchy se dio cuenta de la importancia de los valores propios para determinar los ejes principales de una forma cuadrática con n variables. También aplicó sus descubrimientos a la teoría del movimiento planetario. Fue Cauchy quien, en 1840, usó por primera vez los términos valores característicos y ecuación característica para indicar los valores propios y la ecuación polinomial básica que satisfacen. El análisis de un vector de tracción se aplica a medios continuos, del cual se entiende por medio continuo un conjunto infinito de partículas que forman parte, por ejemplo, de un sólido, de un fluido o de un gas, que va a ser estudiado macroscópicamente, es decir, sin considerar las posibles discontinuidades existentes en el nivel microscópico, nivel atómico o molecular. En consecuencia, se admite que no hay discontinuidades entre las partículas y que la descripción matemática de este medio y de sus propiedades se puede realizar mediante funciones continuas. En la literatura suele denominarse vector de tracción al vector de fuerzas superficiales por unidad de superficie, de los puntos del interior del medio continuo, donde las fuerzas superficiales son las fuerzas que actúan sobre el contorno del volumen material considerado. Una descomposición habitual del vector tensión asociado a un punto de un sólido elástico, referido a un plano de normal n, se realiza mediante la descomposición en sus componentes normal y tangencial, como se muestra en la figura. La componente normal se denomina tensión normal sigma, y la componente tangencial se denomina tensión tangencial tau. Ambas reciben el nombre de componentes intrínsecas del vector tensión. Representación gráfica del estado tensional. En notación ingenieril, las componentes del tensor de tensiones de Cauchy se escriben de la siguiente manera matricial, donde sigma es la tensión normal actuante sobre el plano perpendicular al eje y tau es la tensión tangencial actuante sobre el plano perpendicular a un eje en dirección de otro. Ahora presentaremos nuestro ejemplo de aplicación, el cual es un ejercicio en el que una determinada sección de una viga de hormigón armado, cuyo estado tensional se presenta en la siguiente figura. Los valores ahí expresados se encuentran en megapascales. Se debe determinar analíticamente la componente normal y tangencial del plano que forma 60 grados con el eje X y 60 grados con el eje Y. Como paso número 1, se debe definir la matriz A, que es la matriz de tensiones de tamaño de 3×3,
debido a que son 3 tensiones y son 3 los ejes. Se construye a partir de las tensiones de la sección en cada columna. Como paso 2, se va a obtener el polinomio característico obteniendo el determinante de la matriz A menos la identidad multiplicado por el factor lambda. Como paso 3, se procede a encontrar los eigenvalores con las raíces del polinomio característico, las cuales son las tensiones principales expresadas en megapascales. Para obtener las direcciones principales, se obtienen los eigenvectores para cada uno de los eigenvalores. A continuación se muestra el ejercicio con el eigenvalor igual a 40, en el cual a la matriz A se le resta el eigenvalor, con la cual se obtiene un sistema de ecuaciones. Resolviendo el sistema se tiene una solución no trivial que sería x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1, teniendo así nuestro eigenvector 1, 0, 1. Obteniendo la norma de este vector, tenemos que es igual a raíz de 2, y las direcciones se obtienen dividiendo el eigenvector entre la norma de el mismo. Lo mismo se realiza para los dos eigenvalores restantes. Para calcular la componente normal y la componente tangencial del plano, se necesita calcular un vector normal unitario del plano, como el que se expresa a continuación. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma es igual a coseno de 60 grados, coseno de 60 grados, coseno de gamma, lo cual es un medio, coseno de gamma, y con la igualdad de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1, podemos obtener que gamma es igual a 60 grados. Por lo tanto, el vector unitario del plano es el siguiente. Y el vector de tensiones se obtiene multiplicando la matriz A por el vector unitario del plano, teniendo el resultado que se muestra. Finalmente, con los resultados anteriores y con las siguientes fórmulas se calculan los componentes intrínsecas. Nuestro componente normal es igual al vector tensión multiplicado por el vector unitario del plano, y el vector tangencial es igual a la raíz cuadrada de la norma de nuestro vector tensión al cuadrado menos el componente normal elevado al cuadrado.